Padre de los cielos, gracias, has sido benevolente y misericordioso con nosotros. Nos ayudas en todo tiempo, Padre, en lo que hacemos. Te pido por esta reunión, por este espacio en que podemos meditar un poco, Señor, en tus escrituras, meditar en lo que tú has obrado y cómo has transformado corazones, Señor, por tu palabra. Danos entendimiento y danos, Señor, más de ti, en el nombre de Cristo. Amén. Antes de iniciar el taller, vamos a dar una pequeña charla y vamos a hablar acerca de las relaciones interpersonales, un poco, ¿no? Como nos estaba hablando la hermana Claudia en los audios, si lo escucharon, pues hablaba bastante sobre la importancia de saberse relacionar y de la manera en que nos relacionamos a la luz de las Escrituras y cómo lo podemos ver y cómo lo podemos meditar sin sentir carga cuando hacemos algo que es correcto, pero a veces la mente nos hace pensar que no es correcto, ¿no? Lo que sí es cierto es que las relaciones interpersonales, el trato con personas, el trato es inestable por la causa del pecado. Es decir, puede haber una buena relación entre las personas en un momento y después una mala relación. Después una buena relación y después una mala relación. Los tratos entre las relaciones entre las personas no son lineales, sino que van siendo cambiantes dependiendo de las cosas. Entonces, no es lineal, sino es cambiante, sube, baja, tiene un momento, tiene otro momento, las personas se relacionan bien por un momento y después ya no se relacionan tan bien. Y eso es difícil en las situaciones de la vida. Eso se da en todos los espacios. No solo se da dentro del trabajo, también se da dentro de la iglesia, también se da en cualquier trato dentro del matrimonio. En algún momento las relaciones de pareja pueden verse bien, después ya no estar tan bien, pero después otra vez bien. Y por eso es que la gente dice no se metan en relaciones de pareja, ¿no? Porque ya saben que en cualquier momento puede cambiar la situación, ¿no? Entonces el que se metió, pues entró en pérdidas con esas situaciones. Entonces a veces es precisamente por eso, porque las relaciones son cambiantes. Ahora, el trato tiene que hacerse entendiendo esta realidad. Tenemos que pensar ¿por qué? ¿Por qué el trato es así? ¿Por qué es tan complicado el trato? Nosotros vivimos con nuestros seres queridos, que son las personas que más queremos, y aún con los seres queridos que tenemos es difícil el trato. Es decir, usted no se relaciona perfectamente con sus hijos, ni se relaciona perfectamente con sus padres, ni se relaciona perfectamente con sus hermanos. Aún con las personas que estuvieron desde siempre, que se quieren, que se estiman, también el trato es difícil. Cuando vemos en las Escrituras, vemos los primeros capítulos del Génesis, vemos a Dios que se relacionaba perfectamente. La relación de Dios con el hombre era perfecta, sin conflictos, sin problemáticas, sin pasiones, sin deseos equivocados, sin malas intenciones, sin prejuicios. Todo era perfecto. Dios se paseaba por el huerto y Adán y Eva gozaban de su comunión mutuamente. Todo iba bien hasta Génesis capítulo 3. Pero antes de Génesis capítulo 3 era perfecta la comunión, era perfecta la relación. Era la perfecta relación entre Adán y Eva y Dios, y Adán y Eva entre sí. Por eso el matrimonio, si ha existido un matrimonio perfecto. Y el matrimonio perfecto que existió fue el matrimonio de Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 viene la caída, entró el pecado a la humanidad por la desobediencia. Y una de las consecuencias de la desobediencia es que todo se distorsionó. Entonces, antes de la caída, las relaciones eran perfectas, eran bien, se querían, se relacionaban, todo era perfecto, en perfecta comunión. Después de la caída, ya esa relación quedó totalmente distorsionada
Y las relaciones interpersonales ya no son fáciles, sino que son difíciles. Esa es la realidad. No hay ninguna situación donde las relaciones interpersonales sean fáciles. Hay menos difíciles, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de ser directivo durante muchos años en un colegio, y yo sí puedo decir que las relaciones entre los hombres no eran fáciles, pero eran menos difíciles. Las relaciones de las mujeres eran más difíciles. No sé por qué. Entonces, igual todas las relaciones son difíciles, pero algunas son más difíciles, ¿sí? Entre los hombres son difíciles, pero sus problemáticas son de otra forma, de otra manera, en otro ambiente. A veces se dan y son más constantes. Es decir, cuando hay una fractura en la relación masculina, es muy fuerte, fractura. Es como el que maneja un carro, ¿no? Si un hombre maneja un carro y se accidenta, mata a todo el mundo, se estrella por allá. Que una mujer no mata a todo el mundo, pero tiene poquitos accidentes, ¿no? Pero son constantes, según estadísticas, ¿no? Entonces, fin. Entonces, así es en todo, ¿no? Un hombre puede acabar, exacto, entonces un hombre acaba con la relación, no se vuelve a hablar con nadie, mejor dicho, ya no quiere saber de nada, pero cuando llega ese momento es porque toma una decisión grave. Una mujer no, una mujer puede pelear con otra mujer y al otro día ya no pelear tanto, después mejorar, después volver y pelear, y de muchas formas pequeñas la relación es compleja, si me hago entender, es compleja entre las mujeres. No es fácil la comunión entre las mujeres. Entonces, ¿eso es producto de qué? De la caída. Es una realidad. Las relaciones interpersonales, entonces, se vuelven difíciles por la caída. ¿Y por qué? Porque empieza algo que es muy fuerte en todos los seres humanos, y es la desconfianza y el egoísmo. Eso es. Adán y Eva, en el huerto del Edén, miraban ¿a quién? A Dios. Su atención está puesta ¿en quién? En Dios. Después de la caída, Adán y Eva, ¿a quién se miraban? A sí mismos. ¿Sí? A sí mismos. ¿Se acuerdan? Estamos desnudos. ¿Por qué te escondes? Porque estamos desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Increíble pregunta del Señor. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? O sea, ¿será que uno no se da cuenta si está desnudo? Claro que antes estaban también desnudos y no se habían dado cuenta. Pues claro que seguramente se autopercibían que estaban desnudos. Pero su mente estaba enfocada ¿en quién? En Dios. Después de la caída, su mente ya no está enfocada en Dios, sino ¿en quién? En sí mismo. Entonces, ¿de qué manera tiene eso? Cuando las personas caen, cuando el hombre cae en el pecado, entonces empieza la desconfianza, el egoísmo. Y lo más importante para que el pecado en las relaciones interpersonales se fortalezca es que nosotros buscamos nuestros propios intereses. Nuestros intereses. Lo que yo sienta más cómodo. Lo que yo crea que es un beneficio para mí. Por eso es que las relaciones interpersonales son tan difíciles, ¿no? ¿Por qué no se hace esto? Si es como yo digo, si es de la forma que yo pienso. ¿Y eso qué hace? Fractura, porque cada uno piensa de una manera, ¿no? Entonces las relaciones en el matrimonio, las relaciones con los hijos, las relaciones con la familia, entran por la desconfianza, por la forma y los intereses personales. Y esos intereses personales empiezan a alimentar tensiones en nuestras relaciones. Yo tengo un interés personal y tiene que suplirse mi interés personal, y eso es lo que genera que haya tensión con el otro. Una problemática en una iglesia, por ejemplo, en nuestra iglesia. Si yo tengo un interés personal y otro no está supliendo mi interés personal, entonces ¿qué pasa ahí? Ya hay conflicto. Es que a mí no me llaman. Es que esta persona a mí no me saluda. Es que esta persona... ¿Todos entraban en qué? En mí.
Las relaciones en el matrimonio. Es que mi esposo no es como cuando eran novios. No hace esto. Y como estamos tan con la filosofía del romanticismo del noviazgo, entonces hay muchas mujeres que entran en depresión porque piensan que el matrimonio es un hombre supliendo necesidades afectivas. Y eso solo se ve en Hollywood. En la vida real eso no se va a ver. ¿Sí? Usted se va a casar con un hombre o se casó con un hombre defectuoso, con problemáticas, aburrido, desordenado. ¿Sí? El ideal de Hollywood no está ahí, ¿cierto? No es la realidad. Y cuando se dan cuenta de la realidad, las personas dicen, no, yo quiero que las cosas sean como yo pensé que tenían que ser. ¿Y eso qué genera? Un conflicto. Genera conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros alimentamos un ideal y no la realidad. Yo quiero, tengo el ideal de que la iglesia es santa y perfecta y que todos nos amemos unos a otros. Ese es el ideal. Y en el cielo se cumplirá perfectamente esa realidad. Pero mientras que estamos acá, algunos son incómodos, algunos son difíciles, algunos tienen problemas, otros no, algunos no nos caen tan bien. Esa es la realidad. Pero ¿cuál es el problema? Que hay personas que no entienden la realidad, sino que viven bajo ¿qué? El ideal. Entonces, si yo tengo un ideal de matrimonio y al no vivirlo, me frustro y la relación se vuelve complicada. Si tengo un ideal que no existe de iglesia, al no vivirlo, pues me frustro y se vuelve complicado. Por eso hay gente que se queja constantemente del marido, que se queja constantemente de la iglesia, que se queja constantemente de los hijos, de todo. ¿Por qué? Porque tienen en su mente ¿qué? Un ideal, pero no ¿qué? La realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que vivimos en un mundo caído y que el mundo caído, las relaciones son afectadas y que las personas son ¿qué? Imperfectas. Y nadie le va a dejar la cocina como usted la deja. Empecemos por ahí, ¿no? Nadie le va a dejar la cocina como usted la deja. Entonces usted tiene que resignarse a esa realidad si quiere vivir en paz, o si no se va a amargar el resto de su vida. Y va a amargar a sus hijos, y va a amargar a su esposo, y va a amargar al resto del mundo. ¿Por qué? Porque hay un ideal, pero no una ¿qué? No una realidad. Entonces, en Génesis 3.15, dice lo siguiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Aquí dice las Escrituras que hay una opción de restauración de todo lo que el pecado había dañado, y es Jesús el Salvador. En la cruz, Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y aunque vivimos en un mundo con la presencia del pecado, ya nosotros no tenemos que pagar por él. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya no tiene, somos libres, fuimos perdonados. Y eso afecta lo que se denomina la redención, afecta nuestras relaciones interpersonales. Como el pecado afectó nuestras relaciones interpersonales para mal, para afectarlas, la redención nos capacita para poder relacionarnos mejor, incluso a pesar del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Como somos creyentes, necesitamos o venimos a Cristo porque necesitamos un Salvador. Y Dios obra en mi corazón de tal manera que mi espíritu, por el Espíritu de Dios, me perfecciona, me prepara para dar respuesta al pecado. Dicho de otra forma, tenemos un mundo imperfecto. Somos imperfectos, pero redimidos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos conciencia espiritual para dar frente ¿qué? Al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no podemos tener una relación perfecta con nuestro esposo, con nuestra esposa, sí podemos tener una relación saludable. Que aunque la iglesia no puede tener una relación perfecta hasta que estemos en gloria,
sí podemos tener una relación saludable. ¿Qué implica esto? Que podemos decir no al pecado, que podemos someter nuestro egoísmo, que podemos someter nuestra envidia, que podemos someter nuestra centralidad en nosotros mismos a la cruz de Cristo. Podemos decir, Señor, esto que pienso hacia mi esposo, esto que pienso hacia mis hijos, es un corazón profundamente egoísta. Yo lo entiendo y te pido perdón. La redención hace que podamos actuar correctamente. Y no será inmediato ni perfecto, pero nos vamos puliendo ¿en qué? En la santificación que es progresiva. La redención permite que las relaciones sean mejores, que mortifiquemos el pecado, que reconozcamos cuando hemos pecado contra un hermano y que podamos nosotros también pedir perdón y no guardar rencor en nuestro corazón, o sea, con compañeros de trabajo, o sea, con personas, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con las demás personas. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Y cuando sentimos que alguien nos ha ofendido, ¿qué pensamos? Yo soy tan importante y nadie me ofende. ¿El creyente piensa así? ¿Qué piensa el creyente? Esta persona no es redimida, está muerto en sus delitos y pecados, necesita un Salvador y oramos por ellos. Y si es un hermano, pensamos, lo que pagó el Señor es muy superior y lo que me pasa a mí no es comparable con lo que yo me merezco y Dios me tiene en gracia, perdono. ¿Se nota? Cuando uno no es redimido, solamente se centra en que me ofendieron, me hicieron, mi esposo me hizo, mis hijos me hicieron, yo soy el centro. Hay mamás, lo digo como consejero, que la mayor problemática que tienen es que todo lo toman personal con sus hijos, ¿no? Entonces, si un hijo les dice, no te quiero, entran en crisis emocional. No me quiere, mi vida, pobrecito yo, pobrecita. Sí, pero ¿por qué no quiere a su mamá? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere para que me quiera? Y entra en unas crisis emocionales precisamente por eso, ¿no? Por ese tipo de situaciones que no están ni tienen el panorama correcto bíblico, no es bíblico eso, ¿no? Entonces, cuando dejamos de pensar tanto en nosotros mismos y centrarnos y dejar al lado nuestro yo y pensar siempre en la obra de Dios y en la redención, entonces el Evangelio nos recuerda todo lo que el Señor ha hecho a favor nuestro y encontramos paz. El Evangelio me muestra que soy pecador. El Evangelio me dice que el otro es pecador. El Evangelio me dice que somos dos pecadores que necesitan relacionarse buscando ¿qué? La gloria de Dios. Si en mi matrimonio busco mis intereses, ¿qué va a pasar? Fracaso y fracaso y fracaso. Si yo vivo centrado en mí, en mi matrimonio voy a fracasar. Pero si mi matrimonio se centra en ¿quién? En Dios, en Cristo, en su obra, a pesar de mí, entonces funciona. Si la iglesia está centrada en mis necesidades, fracasa como iglesia. Puede funcionar como club, puede funcionar como sitio de eventos, pero como iglesia fracasa. Pero si la iglesia está centrada en Dios, a pesar de lo que somos, es preservada, es guardada y es saludable. Igual con nuestros hijos, igual en nuestro trabajo, igual en cualquier relación. En la soltería, en el matrimonio, acompañado, en soledad. El principio es ese, buscar siempre la voluntad de Dios. Porque si no, entonces nos va a afectar. Y el Evangelio nos muestra la realidad de lo que somos. Ahora, a las personas a veces dicen, pero es que yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar lo que me hicieron. Es verdad, usted no puede perdonar desde su capacidad, pero, dice el Señor Jesucristo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios capacita al creyente para amar.
No hay forma que un creyente diga que no puede amar. Antes no podía amar o amaba mal, pero ahora el creyente ama correctamente. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo ha capacitado. El Evangelio me enseña, si he sido ofendido, que tengo que reconciliarme, porque Él vino a hacer reconciliación y yo puedo reconciliarme. Ahora, reconciliarse no es lo mismo a no poner límites, que eso fue lo que eran las enseñanzas de los videos, ¿no? No es lo mismo, ¿no? No es que yo digo, pues como soy un cristiano tengo que permitir todo en mi vida, así me maltraten, ¿no? Reconciliarse es no tener un corazón resentido, aprender a perdonar, pero manteniendo ¿qué? El límite correcto en las relaciones. El Evangelio me enseña también que las relaciones a veces implican sacrificio. Eso implica que a veces simplemente tengo que soportar ciertas circunstancias de contexto y tengo que soportarlas. Si alguien tiene unas características en su forma de ser, pues tendremos que soportarlas. A veces tendremos que soportarlas. Si alguien tiene unas actitudes o comportamientos, obviamente que no nos hagan un daño directo, pero tenemos que soportarlas. Recuerdo un caso que una vez llegó un médico acá que era dermatólogo, y de una vez varias hermanas y hermanos empezaron a decirle, hermano, es que me salió aquí un granito. Y la persona que lo invitó al otro día me llamó y me dijo, no, es que yo llevé a este hermano dermatólogo, a esta persona dermatóloga, y todo el mundo haciéndole preguntas de dermatología. A mí me parece incómodo que los hermanos sean así. Así son. ¿Qué hacemos? Sopórtelos. Y si el hermano dermatólogo, pues que vaya a otra congregación donde no le pregunte, pero aquí son así. ¿Sí me van a entender? De pronto todos estamos en una EPS difícil, no sé. Pero no es fácil esa situación. Entonces tenemos que simplemente ¿qué? Tolerar y soportar. El sacrificio es parte del cristianismo. Sacrificio no es lo mismo no poner límites, pero es lo mismo que sí es entender que todos somos diferentes, pero el Evangelio hace que nuestras relaciones sean mejores. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios, porque entendemos el perdón, porque entendemos la reconciliación, porque entendemos la gracia. Todo eso es lo que yo recibí como cristiano. Entonces, si lo recibí como cristiano, puedo tener tranquilidad en eso. ¿Listo? Entonces, oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta reflexión que nos permites entender, que podamos entender los principios. Gracias por la hermana Claudia, gracias por su trabajo, por ese esfuerzo, y que pueda ser de provecho para todas. En el nombre de Cristo, amén.